a eso. Marcelo se ha mantenido al margen, no ha dado ninguna opinión. Solo se ha limitado a contestar las preguntas del licenciado Zapata. Que, por cierto, quiere interrogarte. No me estás escuchando, Juan. ¿Usted cree que a Mónica ya se le pasó el amor que sentía por mí? Igual que le sucedió con Andrés. No sé qué decirte. Es que no puedo creerlo. Ella lo quería mucho, ¿verdad? Bueno, tengo entendido que sí. Y de pronto, esa pasión tan arrebatada desapareció. Bueno, porque él la decepcionó. Además, te conoció a ti y se volvió a enamorar. Pero yo también la decepcioné. Tal vez encontró a otro. Igual que olvidó a Andrés, puede haberse olvidado de mí. Esa prima es la misma con la que vivió Aimé, ¿no? Creo que sí. Debe tener muchos amigos. Tal vez le presento a alguien. Mónica no es tan frívola como su hermana. No lo era. Pero como usted lo dijo, las personas cambian. Pero está de luto y no puede ir de fiesta en fiesta. Mira, Juan, entiendo cómo te sientes. La angustia de la duda es peor que la realidad, por más desagradable que ésta sea. Sí. Y el culpable de todo es Andrés. ¿Por qué tenía que quitarme el apellido? Si no lo hubiera hecho, Mónica todavía sería mi esposa. Tú aceptaste. Hubiéramos podido pelear. Recuerda que te lo dije. Creí que era la oportunidad para que dejara de hostigarme. Yo ya quería vivir tranquilo. Al fin que Mónica y yo nos hubiéramos casado de nuevo con el apellido de usted. Pero no. Tenía que destruir mi vida. Hundir el cuchillo hasta el fondo. No busques culpar a otros. Sabes muy bien que si Mónica ya no desea volver, no es porque te quitaron el apellido. Juan, aunque te duela aceptarlo, la culpa ha sido tuya. Bueno, me retiro. No olvides que el lunes a las 11:30 está citado con el licenciado Zapata. Está bien. Me gustaría que fueras vestido como un caballero para impresionarlo favorablemente. De acuerdo. Que pases buenas noches. Buenas noches. Gracias. Nos vemos. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo el señor arzobispo? Todo salió muy bien. Sí. Parece que hay buenas posibilidades de que el matrimonio se anule. Por supuesto que sí. Es que yo les dije todo, que se vio obligada a casarse con él, por lo que tú ya sabes, que estuvo en la cárcel, que es un vago sin oficio ni beneficio. ¿Te ofreció algo, Meche? Sí, no te preocupes. Y también le dije No, todo... por favor. Ya hablamos bastante de eso hoy, ¿no? Es que le estaba explicando a tu prima todo lo que pasó. Ya Dolores sabe todo y no tiene caso volver a repetir lo mismo. Lo importante es que eso ya está en camino. Ay, adiós, gracias. Mira, me voy a quitar estos zapatos. Ya sabes que los de calle no los aguanto para nada. Fue horrible. No sabes. ¿Por qué? Porque mi mamá dijo cosas tan desagradables de Juan y yo no la desmentí. Bueno, ya pasaste el trago amargo. En la tarde Alberto irá a la casa a preguntarme cuándo piensan viajar a San Pedro. Mi mamá quiere que sea mañana. Voy con ustedes. ¿De veras? Ay, no sabes cuánto te lo agradezco.
Pero quedamos en que nada de caras de sufrimiento. Al llegar a San Pedro, todos deben darse cuenta que eres otra. De algo tiene que haberte servido el pasar más de 3 meses en la capital, ¿no? Pero sí, casi no he salido de casa. Mis únicos entretenimientos han sido el mercado y la iglesia. Pero nadie lo sabe. Es un consuelo para mí saber que nos vas a acompañar. Buenos días. ¿Usted es Juan del Diablo? A sus órdenes. ¿Qué tal, licenciado? El licenciado Zapata desea hacerle algunas preguntas. ¿Está bien? Tome asiento, por favor. Gracias. Me imaginaba otra clase de hombre. Si no tengo apellido, no es por mi culpa. Sí, ya estoy enterado. Le causaste muy buena impresión al licenciado Zapata. Me alegro por el tuerto. ¿Cuándo dictará sentencia? Ya se desahogaron todas las pruebas, así es que yo espero que mañana. ¿Y van a declararlo inocente? No lo creo. ¿Pero por qué si se vio obligado a disparar? De todos modos, Y no vas a hacer nada. Mariana, por favor, él no es el juez. No puede intervenir. Pero podría dar su opinión, influir de alguna manera. no es correcto. Pero es una injusticia. Discúlpala. Creo que la influencia de Mancera sobre ella no es buena. Y voy a pedir mi traslado. Tal vez sea lo mejor. Marcelo, ¿por qué no me platicas lo que le pasó a tu madre? Me doy cuenta que no eres tan insensible como creí. Seguramente sufriste mucho. Y las penas se aminoran cuando se comparten. Además, somos parientes. Y si tenemos que seguir viviendo juntos, pues sería bonito si nos lleváramos mejor. Te molesta vivir conmigo, ¿verdad? Me molestó hasta que volví a ver a Noel, ¿Por qué? porque él hizo que me decidiera a decirle la verdad a Mariana. ¿Y no crees que hubiera sido mejor que nunca se enterara? Yo habría vivido feliz si nadie me hubiera dicho nunca lo que le pasó a mi madre. Era un niño cuando sucedió eso. Amanda, tú sabes lo que es esa edad. Oír palabras como mujerzuela, perdida. Me imagino que sufriste mucho. Pero no entiendo cómo tu hermano, que era tan bueno, Joaquín era un miserable. Con tu permiso. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Me gustaría hablar con usted. ¿Y ellos? Es que necesito protección. Protegerse de mí. No, de Bautista. ¿Por qué? ¿Se acuerda de aquella carta que le platiqué? Sí, sí. Pues, digamos que se la pedí prestada a Bautista. ¿Y es importante? Para el señor Juan pienso que sí. ¿Quiere verla? ¿La tienes aquí? Sí. Sí. Es de don Francisco.
reconoce a Juan como su hijo.